Mis queridísimas amistades de su canal, una pausa en la jornada con el doctor Álvaro Niño, que soy yo, emitiendo desde la Ecoposada Montefiori, el Castillo en la Selva, adyacente al MUCAF, Museo Comunitario Ambiental de Florida Blanca, primer museo de cambio climático de Sudamérica. Para el tema de hoy, he querido retomar una carta abierta que un colega mío español de la ciudad de Málaga, el doctor Manuel Jiménez Muñoz, hombre de la misma edad mía, de mi generación, ha escrito ya divulgado por el mundo entero, con cierto nivel de rabia, porque se le nota por el tipo de lenguaje que utiliza, pero es que seguramente a él ya le ha pasado lo que a mí en más de una ocasión, en que nos chocamos ante esa disyuntiva entre la ignorancia y la estupidez que no marca una clara división, especialmente en lo relacionado con las vacunas contra el coronavirus que nos permitan alcanzar lo más pronto posible una inmunidad de rebaño al haber vacunado por lo menos al 70 o al 80% de la población. Pues dice el doctor Jiménez que la humanidad logró salir de las sombras en las que estaba inmiscuida, sobre todo durante los 1000 años que duró la larga Edad Media, después del colapso de esa civilización floreciente grecorromana, por las invasiones bárbaras y por los mismos conflictos y la decadencia interna de ellos mismos, que hizo que el saber quedara confinado, ya sea en las comunidades árabes, todo el al-andaluz, que gracias a Dios la conservó, y a los musulmanes les debemos haber recuperado todo el saber de la antigüedad, y en los monasterios. Pero para el grueso de la población y sus gobernantes se cayó en una profunda ignorancia, basada en el miedo, en el poder y en la tontería. Las condiciones de vida después de esa pulcritud de ciudades como fue la Atenas de Pericles o la Roma de la República no se volvieron a ver por 1000 años. Y la suciedad era lo que imperaba, la hechicería, las creencias, la brujería, el temor, la falta de derechos, la falta de oportunidades, las castas fijas. Todo eso era el oscurantismo que se vivía, hasta que aparece un individuo que incluso le fue muy mal en la vida, porque fue perseguido y porque fue condenado, Galileo Galilei, pero que con un pensamiento acorde con la realidad de la naturaleza, con 3 sencillos pasos, nos cambió la vida de una forma tal que gracias a él no solo salimos de la sombra, de la oscuridad, sino que logramos los grandes desarrollos que hoy nos permiten vivir con un nivel de comodidad, de conocimiento nunca antes visto, que por supuesto en los últimos 150 años se salió de cauce y está llevando a la decadencia y a la crisis por el cambio climático. Pero en las demás áreas tengo que reconocer avances muy importantes. Pues bien, este señor Galileo decía que lo primero que debemos hacer al tener una observación de algo de la realidad es tener una idea que convertimos en una hipótesis, una idea que al ser puesta en la balanza de la observación, liberada de prejuicios, de condicionamientos, nos iba a llevar a la posibilidad de conocer tal y como era y no como nuestros sentidos o nuestros pensamientos querían que fuera. Una vez que esa idea era convertida en hipótesis y se formulaba la pregunta de la investigación, se buscaban las respuestas. Y el paso 2 era pasar al método experimental, pasar al experimento para demostrar si sí era o no era correcto lo que pensábamos y además si era reproducible en condiciones estándar. Y lo tercero era la publicación, la divulgación de este hallazgo, porque de esa manera, al compartir, se genera el conocimiento. Pues bien, con esos 3 sencillos pasos, logramos avanzar de una forma tal que si un individuo nacido en el año primero, o póngalo en el año 70 de nuestra era, en el pleno apogeo del Imperio Romano, hubiera nacido en una de las ciudades civilizadas de la Roma imperial, seguramente si hubiera
ido en la cápsula del tiempo al año 1500, ya con el Renacimiento, pues no había notado grandes diferencias en los estilos de vida y muy probablemente después de una pequeña etapa de shock se adaptaría muy bien. Pero si ese individuo, o más cerca, el del 1500, hubiera renacido y aparecido nuevamente aquí en el 2020, no tendría ningún parámetro de comparación con su estilo de vida. En 300 años nos desarrollamos de una forma tan tremenda que no logramos hacer en 300.000 años de historia del Homo sapiens ya fuera de África. Este salto ha sido maravilloso, ha sido una genialidad y ha sido en gran parte debida al conocimiento científico. Gracias a este salto, a este desarrollo, a esta forma de pensar basada en la realidad, en la naturaleza, sin tanta magia, sin tanta religión, sin tanto prejuicio, sin tanto poderoso ordenando que las cosas fueran como él quisiera que fuera y no como en realidad son, nos ha permitido, por ejemplo, la medicina avances tan grandes como la lucha contra las enfermedades infecciosas. Ya no vemos leprocomios. Ya no vemos hospitales exclusivamente de tuberculosos. Ya la gente no se muere con tabes dorsal por sífilis terciaria. Ya seguramente si se coge a tiempo una patología infecciosa es posible que la persona tenga un excelente pronóstico. Pero además en las terapias de cáncer hemos avanzado grandemente, pero además en los métodos de diagnóstico, pero además en las técnicas quirúrgicas, en la anestesia general, en las prótesis, en las órtesis, en la odontología. Una persona hoy de 60 años puede tener incluso una mejor condición física que una persona de 35 años de hace 150. Entonces fíjese que todo esto ha sido avance y esto nos ha permitido además desarrollar ciencia y tecnología, viajes interoceánicos en el mismo día, nos ha permitido comunicaciones en tiempo real, nos ha permitido todo lo posible gracias a la magia de la electricidad, en la locomoción, que se nos fue la mano con los combustibles fósiles, pero seguramente vamos a hacer la transformación en la eficiencia energética para arreglar ese enorme problema que nos creamos. Pero eso no es motivo para denegar de los avances científicos. El TAC, la resonancia magnética, los equipos de oftalmología, las cirugías de retina, los lentes intraoculares en mi caso, eso es algo maravilloso. Por eso, este médico español, con quien me identifico por completo, está indignado. Está indignado porque en los últimos meses hemos recibido gran cantidad de documentos, videos, papers y todo lo que usted quiera aprovechando las redes sociales y la tecnología informática, denegando de todo lo que nos ha costado tanto alcanzar como civilización, denegando el método científico, creyendo en soluciones y tratamientos mágicos, atacando el poder enorme y transformador de la inmunización pasiva por medio de la vacunación que nos permite obtener defensas de anticuerpos y de memoria celular sin haber tenido que pasar por la inmunidad activa por la enfermedad, que a muchos nos podría llegar a costar la vida o dejar secuelas definitivas. ¿Cómo negar lo que es innegable? ¿Cómo quitarle valor a lo que es lo más valioso de nuestra civilización? Pero ahí están una serie de grupos absolutamente alocados, ¿sí? Conspiranoicos, que están viendo toda la paranoia en lo que no tiene por qué ser, que se inventan que las vacunas van a ser para implantarnos chips para la dominación de un nuevo orden mundial, cuando estamos en apertura, en mercados abiertos, en globalización, en el liberalismo, como nunca en la historia se ha visto. Eso sería imposible, donde es la libre empresa, la libre competencia la que fija los productos, los estándares de calidad y los precios, la calidad por lo alto y el precio por lo bajo. Dejen tanta ridiculez, porque me hacen acordar inmediatamente de los terraplanistas, de los que niegan la evolución, de los que pintan dinosaurios al tiempo con los hombres de Cromañón y le enseñan a los niños y hacen museos así, porque todos son criaturas de Dios. Por amor de Dios, sobre todo los médicos, los científicos, los biólogos, salgámonos de esta corriente de estupidez, porque
estupidez. A diferencia de ignorancia, que es comportarse como estúpidos por ausencia de datos, estupidez es seguir comportándose como ignorantes teniendo ya esos datos y seguir hablando pendejadas como que el 5G va a provocar serias alteraciones en el planeta, como que todo lo transgénico necesariamente es malo, como que las vacunas son transgénicas, olvidando que lo transgénico se refiere a seres vivos. Los virus no lo son. Científicos saliendo a decir que hay que matar el virus, ¿cómo va a matar lo que no tiene vida? Bueno, que va a provocar alteraciones en el ADN porque se mezclan con nuestro genoma, cuando lo que se va a inyectar es ARN y no tiene nada que ver con ADN ni va a entrar al núcleo, va a estar trabajando en los ribosomas que son periféricos y son fábricas de proteínas y tiene una vida media de 30 minutos. Por amor de Dios, aterricemos, vayamos a las fuentes, dejemos de creer bobadas y maduremos. Dejemos de pensar con pensamiento mágico que la Edad Media ya se terminó. Ahora prima el pensamiento científico. No con exclusividad, porque la inteligencia emocional significa el 85% de nuestras decisiones y de la capacidad de tener éxito. Pero en este aspecto que tiene que ver con desarrollos científicos y con metas muy ambiciosas para toda la humanidad, para lograr salir de la mayor amenaza que se ha cernido sobre nosotros en épocas de paz, que ahora es la pandemia, pero que detrás de ella está el cambio climático, no podemos por ningún motivo salirnos de la corriente de pensamiento lógico y racional, creerle a la ciencia y no manipular populistamente ni con pensamientos o teorías conspiranoicas de estupidez que raya en la locura, alejarnos de las metas previstas, porque necesitamos llegar a la inmunidad de rebaño, que se alcanzará cuando tengamos el 80% más de la población inmunizada, ya sea activamente porque se enfermaron o pasivamente porque se vacunaron. Y yo quiero ser de los que me logre inmunizar sin necesidad de enfermar. Bueno, le agradezco al doctor Manuel Jiménez Muñoz de Málaga, en España, el habernos hecho llegar este paper. Reconozco que debe estar muy bravo porque en España se han hecho grupos hasta de 200 médicos que hacen parte de estas teorías conspiranoicas, negando la existencia de la pandemia, diciendo que es una invención para la dominación política, que un grupo de más de 60 de ellos se convocan en las Islas Canarias sin medidas de protección, distanciamiento, ni tapabocas, ni lavado de manos, para contagiarse, para demostrar que esto no pasa de ser más allá de una gripita. Gente idiota. Pero nosotros no vamos a caer en ese juego, ni vamos a creer en tratamientos milagrosos, ni en soluciones inmediatas. Y nosotros sí vamos a vacunarnos y en masa, siguiendo el orden social, siguiendo los plazos, siguiendo la jerarquización en cuanto a quiénes van primero y quiénes vamos después. Porque nosotros somos personas del siglo XXI. Capaces de sentir y de desarrollar inteligencia emocional, pero sin descuidar para nada en lo que compete el pensamiento racional basado en el método científico. Ese es mi mensaje para el día de hoy, compañeros, compañeras, y ahora que no hay necesidad de utilizar tanto lenguaje inclusivo, personas todas de la humanidad, hermanos todos. Muchas gracias y hasta el próximo video de Una Pausa en la Jornada con el doctor Álvaro Niño, desde Montefiori y el MUCAF. Muchas gracias.